Señor. Esta palabra de parte de Dios te habla a ti y me habla a mí. Es fuerte, ¿no es cierto? Es como que nos están diciendo: ¿quién te has creído tú para que puedas venir a temer a hombre? Mire la expresión que en la Biblia nos está mencionando, para que nosotros tengamos el conocimiento y el entendimiento de la palabra. Ahora, siempre las personas, cualquier persona está siempre a veces preocupada por causa de que existen otras personas que los afligen. La Biblia está hablando aquí de aquel que aflige, aquel que te hace sentir mal, aquel que te hace sufrir, y aquel que te malogra la vida, como dicen algunos. ¿Y qué ocurre con eso? Eso trae aflicción en la mente, en las emociones de las personas. Por ejemplo, cuando alguien tiene deuda, por ejemplo, debe a otros, a sus acreedores, y este acreedor lo amenaza, le quiere hacer daño, y esa persona aflige las emociones de otras personas. Podemos enumerar varios tipos de personas que son los que afligen a otras personas. ¿Eso qué provoca en la gente? Provoca que uno comience a tener temor de aquellas personas, de repente del jefe del trabajo. Cuando le dice: mira, si tú no haces esto, yo te voy a sacar del trabajo y te voy a botar. Y entonces eso a veces ocasiona ciertos temores en la vida de las personas. Imagínense en la vida de un discípulo del Señor. ¿Qué cosa es lo que trae esto? Trae tristeza, trae aflicción y trae temores en la vida de la gente. Hace tiempo atrás yo paralelamente estaba llevando 4 proyectos de construcción, pequeños, medianos, no eran de viviendas parciales, algunas sí, 2 de ellas eran completas, 2 de ellas eran parciales. Y una de ellas era una persona terrible, sus actitudes, su manera de ser, su comportamiento de uno de los propietarios era atroz, más con el personal. Y lo cual eso comenzó a crearme a mí un malestar terrible. Yo salía de mi casa un poco turbado, reprendía, y en el mototaxi que me llevaba hasta donde tomo mi carro, me iba reprendiendo, y en el carro igual dentro de mi ser reprendiendo, cancelando, enmudeciendo todo espíritu inmundo. Y me hacía sentir mal esa situación, hasta que yo tuve que decidir cortar por completo ese proyecto, porque en realidad la persona no hacía cambio, y de verdad que me causó aflicción. Y eso no está bien, porque cambia nuestras emociones, afectan nuestra vida personal, no nos deja vivir con tranquilidad. Imagínense las personas todos los días estar pensando en qué te dirá fulano, las amenazas que levantan contra ti. Eso produce malestar en la vida de las personas. Y cuando es en la vida de un discípulo de Cristo, le daña, le afecta hasta tal punto de que puede perder su fe. Y comienza a vivir más por los temores del hombre. Comienza a vivir más por el miedo al que dirán de las personas. Y entonces ahí es cuando la palabra del Señor nos hace recordar, nos hace pensar a nosotros, nos hace reflexionar de quiénes somos nosotros en realidad. Somos hijos de Dios. Es verdad que en el mundo tendremos aflicciones, dice la palabra, pero ¿qué dice más? El Señor añade, dice: pero escucha y recuerda esto. Tienes que saber esto, dice el Señor, que yo he vencido al mundo. No está negando que puede haber aflicción. El asunto es cómo reaccionamos ante las aflicciones. ¿Cómo es que actuamos nosotros para enfrentar las situaciones que a veces nos afectan emocionalmente? Imagínense en una casa, en un hogar, en una pareja de casados. El esposo es amenazador, amenaza a su esposa con golpearla. A veces, hermanos amados, cuando los hogares comienzan, a veces hay chispas, a veces hay incomprensiones en los esposos, y provoca que uno de ellos comience a actuar amenazante, hiriente, y a veces las reacciones que tiene es con el fin de producir cierto dolor en su pareja. Por ejemplo, si al esposo no le gusta que la esposa esté horas de horas en la calle y no cocina, y
y descuida a sus hijos. Y a veces cuando hay esos conflictos, la esposa insiste y hace lo mismo con el fin de darle duro donde más le duele. Y a veces eso pasa en algunos hogares inmaduros, sobre todo jóvenes, porque ya cuando son mayores como que ya han sabido madurar, han sabido superar las crisis más complicadas en la vida de pareja. Pero los pastores o los consejeros que siempre están orientando a las parejas, a los hogares, a los matrimonios, siempre tienen estos reportes de las parejas que hay, donde cada uno trata de golpear emocionalmente a su pareja. Y ¿saben qué? Eso trae temores, eso hace que las personas eviten hacer algunas cosas que son buenas, pero las evitan mejor para quizá no provocar algo y pueda traer malestar. ¿Sabe? Todas esas cosas y tantas cosas más que usted sabe pueden traer aflicciones al corazón, a la mente de las personas. Yo no quisiera que usted esté afligida por esas cosas. Y si lo está, el Señor a nosotros nos exhorta, el Señor a nosotros nos enseña qué es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué no tenemos que estar en esa situación con temores al hombre? Recuerde que temor representa también respeto. Hay una diferencia en eso. La palabra temor puede significar respeto, ¿no? Reverencia, o puede significar también miedo. Lo que aquí las escrituras están enseñándonos a nosotros es esa diferencia. No se refiere al temor que uno le tiene a Dios, por ejemplo, ese temor de respeto, de reverencia al Señor, sino esa fobia, ese miedo, ese malestar que nos provocan a veces las situaciones en la vida. Y es bastante triste esas cosas. ¿Qué es lo que te aflige, amado hermano? Que esté haciendo el hombre, de repente el marido, de repente el esposo. Yo a lo largo de mi vida, no solamente de ahora que soy mayor, sino desde muy joven, desde muy chiquillo, he podido ver mujeres sufridas, mujeres maltratadas, mujeres humilladas, y que pasen años y años y se hagan ancianas y no han salido de esa crisis. Y a veces he visto mujeres que están al lado de un hombre que ni siquiera es su marido o no es su cónyuge legal, digamos, a través de una relación matrimonial que Dios haya bendecido, sino solamente de una convivencia, y están soportando maltratos, humillaciones, golpes y terribles cosas he visto a lo largo de mi vida, cosas raras, ¿no? Pero no solamente es asunto dentro de la familia, también ocurre en los países enteros como nación. Imagínense cómo oprimen los gobernantes cuando se hacen autócratas, cuando se ponen, digamos, presidentes o políticos que se vuelven en dictadores, y tanto temor causan en la población, tanto miedo por las amenazas que hay. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que siempre estar plantándonos bien, parándonos bien, para que esas situaciones de la vida, los acreedores, los que nos amenazan, los jefes de trabajo, sus palabras no vayan a hacer que comiencen a destruir nuestras defensas emocionales, nuestras defensas espirituales, así como las defensas físicas. Cuando las defensas físicas en el cuerpo están débiles, las enfermedades con facilidad pueden entrar al cuerpo, pueden dañarla y pueden morir una persona. Le digo que casi semanalmente estoy recibiendo noticias de personas que conozco, porque hay de otras que no conozco, de hecho que son diarias, pero estoy escuchando noticias de gente que está partiendo de este mundo. Hace unos días atrás, escasamente 2 días, ha partido ya con el Señor un hermano en Cristo también, familiar de mi esposa, también se fue. Y así veo que las personas se van y esas cosas entristecen, ¿no es cierto?, la vida de la gente. Pero volviendo al asunto de los temores, porque aquí me quiero centrar en eso, de los miedos y temores que uno tiene por causa del hombre. Quiero, hermano amado, que no sea esa situación quien esté golpeándote
o golpeando la vida de tu familia, de ninguna manera, porque no te va a dejar crecer, no te deja avanzar en tu vida espiritual. Necesitamos estar felices, contentos, tranquilos, en paz. Y si hay aflicciones, porque el Señor nos dice que no la habrán, el asunto es cómo reaccionamos, insisto en esto. ¿Qué tengo que hacer cuando vengan estas cosas? Es igual que las enfermedades. Cuando el Señor dice que por sus llagas fuimos sanados, entonces muchos dicen los cristianos nunca se enferman. ¿Y los que se enferman entonces? ¿Y los que se mueren por enfermedad? Entonces podemos decir nosotros que ahí la palabra está equivocada, pero no es así, sino que es una mala interpretación. Cuando dice que por su llaga fuimos todos curados, está hablando de que ya el precio de la sanidad ya está pagada. Si me enfermo, yo puedo acudir y tomar esa palabra de sanidad y que venga mi cuerpo y me sana. Bendito es el nombre del Señor. Así de la misma manera también, si hay aflicción, entonces la palabra de Dios me da consuelo y la palabra de Dios me da fuerza para vencer esa aflicción, porque Cristo venció la aflicción de todo el mundo. Denle un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Amada iglesia, y cuando el Señor nos dice a nosotros, ¿quién eres tú?, dice el Señor, porque voy a insistir nuevamente en el pasaje. ¿Quién eres tú? Dice, yo soy vuestro consolador. Las aflicciones que traen tristeza, angustia, estrés. ¿Y qué es lo que uno necesita cuando uno sufre? ¿Qué es lo que uno necesita cuando uno está triste, acongojado, angustiado? Uno necesita consuelo, ¿no es cierto? Ser consolado significa recibir una palabra de ánimo, una palabra que nos restablezca, una palabra que nos haga sentir bien, que nos ayude a crecer, que nos motive a mirar de otra manera, ya no como estamos viendo. Eso es lo que Dios nos quiere dar siempre. Y Él nos dice a nosotros: yo soy tu consolador, yo soy vuestro consolador. Mi hermano, mi hermana, el Señor es tu consolador, el que te consuela, el que te quita la aflicción. Hace unos días estaba predicando acerca de Dios como torre fuerte, donde corre cualquier persona que es justificada, cualquier persona que reconoce al Señor como Salvador y corre ante Él. El Señor dice, le abre la puerta y ahí está seguro, dice la palabra, y lo levanta, dice el Señor, y Él es torre fuerte. Ahora voy a leer versículos, muchos versículos voy a leer, y usted atento a los versículos, porque quiero ser muy textual, que a mí me bendice muchísimo. ¿Por qué razón yo no debo temer al hombre? ¿Saben por qué? Mire, la Biblia dice esto. ¿Por qué? Dice, ¿quién eres tú para que tengas temor? Discípulo, es una falta de respeto al Señor cuando vivimos atemorizados por el hombre, cuando Dios es más grande, cuando nuestro Dios es poderoso. No importa las amenazas que puedan venir del hombre, del presidente, de quien fuese, de tu acreedor o de tu jefe de trabajo. No importa las amenazas que puedan venir, te podrán causar preocupación, pero por encima de todo está Dios grande y temible, tu consolador. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces el Señor compara al hombre de esta manera y dice: ¿qué pasó? ¿Por qué tienes temor del hombre que es mortal? El hombre es mortal. El hombre un día se va a ir, no va a existir para siempre, porque todo se acaba en este mundo. Y del Hijo del Hombre dice que es como heno. ¿Sabe lo que es heno? Heno es pasto. Heno es pasto, es como pasto. ¿Cómo es el pasto? Está fresquito en el campo, usted lo corta y luego se marchita y al poco rato está secándose y luego ya sirve de paja para ser quemado. Así dice que es el hombre, como heno, dice. Y ya te has olvidado, aquí te hace recordar a ti y a mí, y te has olvidado que Jehová tu Dios es tu hacedor. No te hizo el jefe del trabajo, no te hizo tu acreedor, no te hizo el presidente o quien fuese, dictador que sea, no te hizo él. Quien te hizo es Jehová, tu hacedor y formador, dice la palabra de Dios. Él es tu hacedor que extendió los cielos.
Él extendió los cielos. Él es el Señor que fundó la tierra. Y todo el día has estado temiendo a aquel que aflige continuamente. Hermanos, ¿dónde está el furor del que te aflige? Si el más grande de los grandes es el Señor, es tu maravilloso Dios. He tomado el pasaje de Isaías 40, y quiero leer versículos. Me quiero centrar en la lectura de versos para recordarte a ti, ya que tú lo puedes leer 1000 veces también, pero quiero leértelos porque uno escuchando de otros también puede captar muchísimo. La Biblia dice en Isaías 40, el verso 8, dice de esta manera: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esta palabra me revela a mí que Dios es confiable. En Dios se puede confiar. Las personas te pueden fallar, las personas te pueden dar la espalda, las personas te pueden traicionar un día. Hace años atrás, cuando todavía yo estaba entre los 16 y 17 años, en esta zona donde yo vivo, cuando todavía habían casitas con esteras, y los vecinos del barrio, habían 2 vecinos que tomaban juntos, bebían juntos, eran súper amigos. Pero un día se comienzan a pelear de boca. El uno vivía más o menos, calculando a unos 50 metros, que no es mucho, 50 metros, unos 8 lotes más o menos, 8 fachadas, 7 fachadas, hasta menos de repente, 5 fachadas de repente. Vivían el uno del otro. Lo cierto es que el uno le gritaba al otro, porque estaban ambos en su puerta, y le gritaba: y ahora dices eso, le decía, y ya te olvidaste cuando yo te daba para leche de tu hijo, cuando no tenías ni para comer, ¿te acuerdas? Y por aquí, por allá. Y el otro decía: y tú cuando no tenías azúcar, ¿te acuerdas? Y así se decían, hermano. Y todo el barrio, toda la zona ahí, los que estamos ahí cerca, escuchábamos cómo estas personas se decían su vida. Si yo los había visto, que tomaban juntos, se iban a la fiesta juntos, se embriagaban, o sea, eran los amigazos. Pero ahora se estaban traicionando y diciendo lo que querían, como dice la gente, sacándose los trapitos al aire, como dicen algunos. Entonces así es el hombre, pero la palabra de Dios es confiable. Dios es confiable, amada iglesia. La Biblia nuevamente dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. No cambia, es inmutable. Las promesas del Señor son seguras y nos pueden dar tranquilidad. La palabra de Dios no aflige, amada iglesia. La palabra de Dios no nos hace sentir mal. La palabra de Dios nos motiva, nos da fuerza, ¿no es cierto? Nos reconforta, como dice la Biblia también. Dice que podemos confiar en el Señor y seremos como las águilas, y volaremos y nos rejuveneceremos. Eso hace la palabra, amada iglesia. Aunque este hombre exterior que es el cuerpo, se va desgastando, dice el apóstol Pablo, de día en día se desgasta. En otras palabras, esta cáscara se va envejeciendo, pero adentro, dice, nos renovamos de día en día. Ayer fue, creo, o anteayer, 2 jóvenes me motivaron, 2 chicos. Uy, cuánto me gusta el ímpetu de los jóvenes, el dinamismo. Me gusta pegarme a ellos, sobre todo cuando son apasionados y les gusta ser intrépidos, porque yo siempre quiero estar motivado también, ¿no? Y esa fuerza que tienen los jóvenes. Yo me siento joven todavía, aunque yo sé que por fuera uno ya va viendo los cambios físicos que hay en el cuerpo de una persona mayor, ¿no? Yo me miro, yo justo estoy al frente de un espejazo gigantesco, y entonces me miro y digo: ya el físico es diferente, el cabello se va cambiando de color, ¿no es cierto? Y otras cosas, otros cambios hay. Pero ese día, antes de ayer, me desafiaron unos chicos. Bueno, nos desafiamos juntos, como teníamos libre algunos días, porque nosotros hacemos algunas grabaciones
y por causa de la pandemia pues no hemos hecho grabaciones de algunos cortometrajes, algunas cosas pequeñas que hacemos como ejercicio más que nada, ¿no? Algo espontáneo. Y en esta semana hicimos uno pequeñito que lo publicamos, lo hicimos en cuestión de una media hora, creo que lo coordinamos, y luego 1 hora y media lo grabamos y lo publicamos hace poco, no sé si lo llegaron a ver algunos de ustedes. Y luego me desafiaron para subir a un cerro, y subí a un cerro alto, y por el lado quizá que no deberíamos subir, pensando que ese era el más cercano, y quizá era el más cercano, pero el más parado. Sin embargo, subí, dejé a los muchachos atrás y encima me cargué todos los bultos de ellos, y no exagero porque ellos me deben estar viendo, y me di cuenta de que la cáscara se va desgastando tal vez por fuera, pero hay el dinamismo y la fuerza, y trepé ese cerro y me sentí inclusive más fortalecido que antes. Yo les había comentado que yo pasé esta enfermedad COVID, los que no sabían se están enterando, y pasando todo esto, hermanos, dicen que deja secuelas, ¿no? Seguramente, pero ya Dios se ha encargado de mi cuerpo, pero sí es verdad que me ha dejado otras secuelas también, secuelas positivas me ha dejado, porque de verdad yo siento que respiro muchísimo mejor que antes, ¿no? Hasta aún mi voz, yo lo siento con más fuerza, físicamente me siento más fuerte, mis pulmones como que los siento más fuerte. Entonces ha sido comprobado, como decir, ¿no es cierto? Me subí al cerro a grabar, estuvimos unas horas allí. Yo mañana probablemente o pasado lo estoy publicando ya, lo que grabamos de aproximadamente media hora de grabación. Y pensé y dije, Dios mío, qué fuerza que me has dado. Estoy motivado, estoy dinámico y quiero hacer de todo, ¿no? Para servir a mi Señor y hacer cosas grandes para Dios. Hermano amado, cuando estuve en la cima, miré todo Caraballo, lo más que podamos, ¿no? Lo más que pude. Miré la ciudad enorme. Ya ese cerro me lo he subido de muchacho, inclusive para los que saben, me dan la razón, a los que no saben van a pensar que es locura. Yo estuve 31 días en el cerro, allá en la punta, con una carpita. Estuve allá, solamente bajaba una vez por semana. Bajaba y subía, no me dormía acá en el barrio. Y pasé tiempos de ayuno, hace muchos años atrás. Entonces era un lugar donde yo subí y bajaba, pero después de años que he subido. Y cuando miré la ciudad, miré este pueblo en que vivimos, con casas tan grandes, con construcciones, pistas, veredas, grandes mercados y todo, que se ve tan grande, que ha crecido enormemente. Sin embargo, cuando uno está en lo más alto y uno mira, lo ve tan diminuto y pequeño, como si lo pudieses aplastar, como si hubieses colocado una pequeña alfombra nada más. ¿Cómo se mirará desde el espacio este planeta? Por más que hay miles de años habitados por el hombre, sigue la tierra circular, sigue la tierra como su principio. O sea que los cambios que ha hecho el hombre son como nada, y el hombre se jacta de grandes cosas. Y entonces, amada iglesia, el Señor te dice: ¿quién es el hombre para que temas de él? ¿Quién es el hombre para que tengas miedo de él? Hay alguien más grande, tu hacedor, el que extendió los cielos. Ese es tu Señor, que te da la fuerza. Y por eso el Señor dice: ¿quién eres tú? O sea, es una osadía cuando nosotros, como hijos de Dios, estamos amedrentados por el hombre, por la humanidad, por las cosas que acontecen en este mundo, más que de Dios, amada iglesia. Cuando, a pesar de que las situaciones más difíciles podamos estar atravesando, por encima tiene que estar nuestra confianza en el Señor. Como les comenté, y mis hijos son testigos de esto, cuando estuve delicado de salud, mi cuerpo lógicamente sentía la pegada, ¿no? Y constantemente venía y me decían: ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Mis hijos han estado pendientes. Y yo siempre he sido bromista, y entre enfermedad hacía mi broma y todo, así como que estoy a la justa, porque en medio de la aflicción corporal tenía una seguridad extraordinaria. Mi fe estaba fuerte en el Señor, estaba tranquilo y no tuve miedo, porque yo llegué hasta el momento donde me faltó el oxígeno. Es ahí cuando la gente se muere. Entonces sí, por el tema del corazón, ¿no es cierto? El infarto. Y me faltó, ellos me vieron, me volví con blanco como papel. Y me dijeron: papá, yo no podía hablar, estaba casi un hilito entre el aire, no podía. Y
no me desesperé, mi confianza en el Señor estaba firme. Y eso es maravilloso, amada iglesia. Es lindo saber que en el momento más crítico y complicado, tu fe, tus convicciones, tu seguridad, y sabes, eres consciente que te puedes morir. Eres consciente que te puedes morir. Pero saben, uno está pensando, si Dios quiere que yo me vaya, en unos minutos abriré mis ojos y miraré lo que por la fe he creído y he predicado. Ahora mis ojos lo verán. Entonces todos los temores en el hombre, en la humanidad, y todas las cosas que nos quieren afligir no son nada, porque mi Dios es más grande que todos. Bendito es el nombre del Señor. Dele aplausos al que vive. Bendito es el nombre de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces Dios es confiable. Él y su palabra son confiables. No te va a traicionar nunca. Puedes confiar plenamente. Alguien se pregunta, ¿podemos confiar en alguien ciegamente? Por supuesto que sí. Ese es el Señor, en nadie más. Hermanos, dudar del Señor es pecado. La Biblia dice que la duda es pecado. Cuidado con las jovencitas cuando el enamorado le promete tantas cosas y le promete y hasta le engaña. Porque hay personas, no todos por supuesto, pero hay personas que a veces tratan de conquistar a una chica con vanas palabrerías, con floro, como dicen los muchachos, ¿no? Entonces las chicas dicen, no, pero si él me quiere, ¿por qué? ¿Por qué dice que te quiere tanto? Porque él me lo ha dicho. Porque él me lo ha dicho, dicen así, ¿no? Y entonces algunos son todavía medio bíblicos. Y le dice, ¿por qué dudas? No te olvides que lo que dice la Biblia, dudar es pecado. Yo le digo a la jovencita, si dudas de un hombre, duda todo lo que quieras. Porque no es pecado dudar de cualquier otra cosa. Cuando la Biblia dice que la duda es pecado, se refiere a Él y a su palabra. Hermano amado, cuando alguna persona extraña viene y me ofrece algo, y me ofrece a mí, me ofrece algo y no lo conozco, y lo que me ofrece es apetecible, como que a la carne le gusta, pero no lo conozco, entonces no puedo confiarme. Puedo dudar, no hay problema, tenga mucho cuidado. El decir el que la duda es pecado no se refiere a dudar de todo. Dude lo que quiera de otras cosas. Al contrario, tenga cuidado de cosas negativas. Yo le enseño a mis hijas eso. No tienen que confiarse completamente en cualquier cosa. Sean sabias, prudentes, cautelosas. Pero de la palabra de Dios y de Dios hay que creer ciegamente con todo el corazón. Porque si es el que te hizo, es el que te formó, es el que te salvó, ¿cómo voy a ponerme a buscarle la lógica y la razón cuando de Dios me dio una palabra, cuando Dios me habla? Cuando Dios me habla, amada iglesia, yo tengo que aceptar con todo mi corazón, porque Él es Dios y Él no cambia. Bendito es el nombre del Señor. Amada iglesia, y el Señor dice en su palabra, en Isaías capítulo 40, verso 12, dice, ¿quién midió? Quiero que recuerdes acerca de tu Dios tan grande, que es más grande que todos los hombres. De aquel jefe que te quiere botar el trabajo con amenazas, de aquel jefe que quiere chantajear, de aquel jefe que a la secretaria, a la señorita le está acosando por su trabajo y ella no quiere denunciarlo porque si no pierde el trabajo. Y sabes una cosa, Dios es más grande que ese sinvergüenza. Dios es más grande que aquel que te aflige. Tú tienes que confiar con todo tu corazón en el Señor. ¿Sabes una cosa? Dice la palabra de Dios, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Mire la preciosa explicación poética de la Escritura. Porque esto es una poesía maravillosa, como escribe el salmista para expresar las maravillas del Señor. Yo lo he puesto así: poder y control. Forma poética, ¿por qué? Porque dice en la palma de su mano que con 3 dedos juntó la tierra, ¿no? Y pesó en su balanza, y lo mismo pasó con los montes, dice, con pesas los collados. Mira la forma. ¿Qué
¿qué está diciéndonos aquí la palabra? Está diciendo que Él tiene poder y control de todas esas cosas. Las cosas que existen en todo el universo son nada para Él. Son hermanos como nada. A pesar que es su obra, cuando digo como nada me refiero, no pueden tener más poder que Él. ¿Qué dice en Romanos, por ejemplo, cuando dice que la gente comenzó a postrarse y adorar más a la creación que al Creador? Le rinden más honor a la creación que al Creador. Cuando el hombre tiene que rendirle honor al Creador de toda la creación, a su nombre, iglesia. Por eso los incas adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a las estrellas, a la tierra, a la Pachamama. Satanás quiere eso, que la gente adore a la creación más que al Creador. Tienes que poner tu mirada y confiar plenamente en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra. Bendito es el nombre de Jesús. Dele aplauso al Señor, amada iglesia, con todos los que están ahí en casa. El Señor tiene control y poder de todo. Nos muestra a nosotros como si con 3 dedos juntaría el polvo de la tierra. Lo pesa en balanza, hice los montes. Hermanos, en otras palabras, Él sabe todo. Recuerde que la Biblia dice que aún vuestros cabellos están todos contados. Todo. Dios tiene control de todo, amada iglesia. Él sabe todo de ti. Deposita toda tu confianza en el Señor y disfruta de Él. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué más? El verso 13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién aconsejó al Espíritu? ¿Quién le dijo? ¿Qué hombre hay que le dice a Dios: Señor, te quiero dar una opinión y te aconsejo que hagas esto? Sé que hay personas que se atreven porque tienen un concepto equivocado de Dios. ¿De qué Dios estarán hablando cuando le dan órdenes a Dios? ¿No es cierto? Y solamente lo he escuchado en las personas, nunca lo he leído en la Biblia. ¿No es cierto? Cuando las personas ordenan o decretan cosas sin consultar a Dios. ¿No es cierto? Sin entender que un decreto significa una ley, y una ley tendría que hasta Dios someterse. Entonces las personas hacen cosas, aún cristianos. Hace poco escuché un video de una hermana que hablaba a los ángeles, que los ordenaba, ya no, algo así, como que no tengo ocioso, vayan a trabajar los ángeles, así, como que tenemos autoridad, y está bien. Pero en esas condiciones y actitudes meas raras, y hay cosas que se van metiendo, y hay conceptos cerrados acerca del Señor, acerca de su palabra, como que quieren aconsejarle a Dios o tener mayor conocimiento de Dios. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios? ¿Quién le aconsejó? Dice el Señor en Isaías, para darnos a conocer a nosotros que Él no necesita consejo, que Él hace lo que Él quiere, y lo que Él quiere siempre será lo mejor para nosotros. Bendito es el nombre de Jesús. Dios es extraordinario, amada iglesia. Entonces, ¿se acuerdan de Job, por ejemplo? Job, un hombre temeroso de Dios, un hombre fiel a Dios, pero llegó un momento tan fuerte en su prueba que comenzó a justificarse y comenzó a decirle al Señor, ¿no es cierto?, acerca de su justicia, acerca de lo que él hacía. Comenzó casi como que a justificarse, a quejarse delante de Dios. Y amada iglesia, y el Señor le hizo una pregunta, y la pregunta fue esta: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Si te crees tan sabio y tan conocedor, porque a veces el ser humano cae en soberbia, en altivez, en orgullo. Así es el hombre que no conoce de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Se quieren convertir en Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Satanás. El día que de él comiences, dice que el Señor te dijo que no comas. Le dijo, es que Dios sabe que el día que tú comas serás como Dios. ¿Se da cuenta? Y ya por eso que al hombre le apeteció, porque era agradable ante los ojos y era justo lo necesario para alcanzar sabiduría. Eso es lo que pensó él, y querer ser como Dios, como compartí el día domingo pasado.
Entonces el deseo de Satanás es hacer que el hombre se crea Dios, se convierta en Dios. Y entonces le hizo la pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? Cuando yo creaba la tierra, ¿dónde estabas tú? Y le tapó la boca a Job porque todas esas palabras que comenzó a increparle al Señor, que yo hice esto, que yo te serví, y etcétera, etcétera. Como hay muchas personas tal vez que cuando estén pasando sus aflicciones le dicen: Señor, ¿dónde estás ahora? Si yo he sembrado, yo he diezmado, yo he ofrendado, yo he trabajado, he hecho faena, yo he predicado, y por aquí, por allá. Y comienzan a reclamarle al Señor. Imagínense, Job, Dios le tapó la boca. ¿Qué respuesta podría darle Job a Dios? Es como decirle: si te crees tan sabio, ¿dónde estuviste tú cuando yo creaba el mundo? ¿Dónde has estado? Se tuvo que dar cuenta entonces que él también es obra de las manos del Señor. Sin Dios no somos nadie, amada iglesia. Él es el consejero. Él es el que nos da el consejo, la enseñanza, la guianza para nosotros. A su nombre, iglesia, gócese, bendito es el nombre del Señor. ¿A quién pidió consejo? Dice la palabra. Para ser avisado. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? Camino de juicio. Recuerda que aquí juicio significa capacidad de deliberar. ¿Quién le enseñó esa capacidad al Señor? ¿Quién le enseñó ciencia? ¿Quién le mostró la senda de la prudencia? Imagínense. ¿Quién le enseñó? Dice. ¿Habrá alguien que pueda decir eso? ¿Alguna cultura, algún gobierno, alguna potencia mundial, algún filósofo? ¿Quién es ese hombre? Si todos son hechos por la mano de Dios. ¿Qué ídolo? ¿Qué Dios con minúscula? Si los dioses son hechos por manos de hombre, y los otros dioses que el hombre llama son demonios, que aún ellos que han caído de su condición tan hermosa se han hecho en esa condición. Dios nunca los creó malos, Dios los creó perfectos. Pero ¿saben qué? Estos seres prefirieron hacer lo malo y se fueron en contra de Dios. Dios no hizo la maldad. La maldad es cuando la gente deja de mirar a Dios, deja de honrarle a Dios. Eso es lo malo. Y entonces, ¿qué otro ser espiritual, qué otro ser angelical, qué otro ser humano, qué cultura, quién? Díganme ustedes. Puede darle un consejo al Señor, puede enseñarle prudencia. No existe en el universo. Solo Dios es grande y tiene toda la autoridad para enseñarnos. ¿Dónde aprendemos a vivir en el Señor? ¿Dónde aprendemos a criar nuestros hijos? ¿Dónde aprendemos a vivir en matrimonio? ¿Dónde aprendemos las cosas correctas? ¿Dónde, amada iglesia? En la palabra de Dios, porque Dios es nuestro guía. Todo ser humano tiene que acercarse a Dios. El que no se acerca a Dios no es un asunto de gustos. Algunos dicen: no, eso es para el que le gusta. A mí no me gusta, dicen algunos. Eso es para el que le nace. El evangelio es para los que le nace. A mí no me nace, dicen algunos. El evangelio es una necesidad, no es una opción para escoger. Es una necesidad. Si nosotros no aceptamos al Señor, estamos perdidos. Pero si lo aceptamos, estamos salvos. Bendito es el nombre del Señor. Y siempre insisto en esta palabra, ¿no es cierto? Él dice que el que se constituye amigo del mundo se hace amigo, es enemigo de Dios. No hay término medio. Entonces el consejo viene del cielo. El consejo viene de Dios. Yo no puedo soportar cuando alguna persona que no conoce de Dios quiere dar orientaciones de asuntos espirituales. No lo soporto. Soy honesto, no soporto. ¿Con qué autoridad espiritual pueden orientar en asuntos espirituales a un hijo de Dios? Escuche a los hombres temerosos de Dios. Escuche el mensaje de gente que le cree a Dios. Cuando las personas tienen problemas de matrimonio, algunos van a buscar al compadre, que es un hombre que abandonó a su mujer. Es un adúltero de repente. Es un hombre que le gustan las mujeres y abandona mujeres. Y entonces el compadre va y le pide consejo. Tengo problemas con mi esposa. ¿Qué consejo le va a dar a ese compadre?
si ese compadre abandona a su mujer. No es autoridad para dar consejos acerca de matrimonio. Es el menos indicado. Vaya al hombre que teme a Dios, al hombre que recibe el consejo del Espíritu Santo. Eso dice el Señor. Él está diciendo, ¿quién aconsejó a Dios? ¿A quién pidió Dios consejo? Él es la fuente de la sabiduría. Él es la fuente del conocimiento. Él es el Señor, el manantial de vida, a quien podemos acudir y pedirle: Señor, necesito esto, y entonces Él nos dará, porque así dice su palabra. Pídalo con fe y entonces Él lo dará, dice el Señor. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Él es el Señor, nuestro guía, el que nos enseña, el que nos educa. La Biblia dice que su palabra es útil para enseñar, para corregir, redarguir, para instruir, amada iglesia. En Dios estamos completos, no necesitamos más. Las otras cosas son fuentes que al final cogen de la palabra. Y qué bueno que haya libros, qué bueno que hayan personas que puedan exponer la palabra, porque viven de la experiencia con Dios. Dios le da revelación para que nos podamos entender muchas cosas que no entendíamos, por el Espíritu Santo, por supuesto. Pero no puedo soportar cuando alguien sin autoridad espiritual quiera dar un consejo de asuntos espirituales. En la calle los charlatanes, hablando de Dios, por ejemplo, cuando tiene una calavera al costado y está adivinando la suerte. ¿Ha visto eso? Y dice que en el nombre del Señor, adivinando la suerte, leyendo la mano, haciéndole los lavamientos, florecimientos y tanta tontería del mundo. Y hablando, dice, en el nombre del Señor. Claro, en el nombre del Señor, pero ¿qué? Como Belcebú, señor de las moscas, en el nombre de ídolos paganos, pero no en el nombre del todopoderoso Dios. A su nombre, iglesia. Entonces tenemos que ir a la fuente. El Espíritu Santo es el Señor que nos aconseja, nos enseña, nos educa, nos guía. Él es el consolador, amada iglesia. O sea, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? Ese hombre que es como pasto, dice la palabra. Sí. Entonces a veces algunos hasta dejan a Dios por causa del hombre. Dejan al Señor por causa del amor de un hombre. Porque ese hombre le dice: si tú sigues en tu iglesia y tú sigues a tu Señor, yo me voy de acá. Y son enamorados. Hay enamorados que viven, parece, casados. Eso no está bien, por supuesto. La joven ya no puede salir. Le está teniendo que pedir cuentas al muchacho. Le tiene que rendir cuentas. No estoy diciendo que la jovencita va a hacer lo que le da la gana, o sea, que desordena. No. Pero imagínense que el jovencito le prohíbe quiénes van a hacer, con quién va a conversar, y no, ya inmediatamente ese no sirve para marido. Ese está pensando en buscar una propiedad. Y esos son los que terminan golpeando a las mujeres, hasta asesinándolos. No han sido criados bien. Un joven tiene que aprender a respetar, si no son casados. Y aún de casados, por supuesto tiene que haber respeto entre la pareja, ¿no es cierto? Pero no significa que van a perder su libertad. Hay un respeto mutuo. Yo hablo con libertad, mis hijos están al frente mío. Entonces con mi esposa nos respetamos, nos queremos muchísimo. Sin embargo, ella disfruta de la libertad en el Señor sin que te esté asediando. Sería horrible, ¿no? Y lo mismo yo también. Entonces es maravilloso vivir en el Señor. Es glorioso, amada iglesia. ¿Quién eres tú para tener temor, tener miedo del hombre? El más grande, el maravilloso, está sobre todo. Y es el Señor que te salvó. Es el Señor que te defiende. Bendito es el nombre del Señor. Entonces dice aquí, entonces ¿quién le enseñó? Si Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Él es omnisciente. El verso 15 dice: he aquí que las naciones le son como gota de agua. Mire cómo compara poéticamente esta palabra. Las naciones para Él son como gota de agua. Lo dice la palabra. Que son para Dios como, ¿qué parecen? Como una gota de agua. En otras palabras, nada. Es su creación, sí, pero nunca la creación estará por encima del Creador. Nunca.
Aquí las naciones están como gota de agua, son como gota de agua que cae del cubo, dice. Y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ese es el Dios grandioso. ¿Sabe qué, amada iglesia? ¿Sabe cómo miro yo en Isaías 40 al Señor? También como el apóstol Pablo cuando dice, cuando el Señor le habla al apóstol Pablo. ¿Usted recuerda cuando el apóstol Pablo odiaba a los cristianos? Cuando era Saulo de Tarso, odiaba a los cristianos, quería matarlos, los perseguía, formaba una comitiva para perseguirlos y luego llevarlos a prisión y torturarlos y hasta matarlos, porque odiaba a los cristianos. Y entonces un día tuvo un encuentro con el Señor, una luz inmensa, fuertísima, que lo cegó a Pablo, y él cae del caballo y escucha una voz fuerte, estruendosa del cielo que le dice: Saulo, Saulo, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues?, dijo el Señor. Y Saulo le dijo: Señor, ¿quién eres tú? Y él le dice: yo soy el Cristo a quien tú persigues. Señor, pero yo no te persigo a ti. Estoy parafraseando, sino esos bulleros cristianos, aleluyas. Y le dice: por cuanto a ellos lo haces, a mí me lo haces. Y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Un aguijón viene a ser como una estaca de acero que termina en punta de aguja. Coces significa puntapié o patada. Usted podría sacarse los zapatos y tirar puntapié a un cincel o a una punta aguja de acero y tirar puntapié para doblarlo. ¿Quién saldría lastimado? ¿Saldría lastimado ese cincel o esa punta de acero, o saldría lastimado sus pies? Por supuesto que sus pies. Y el Señor le estaba diciendo a Pablo, a Saulo, le estaba diciendo: dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. ¿Estás queriendo levantarte contra mí, Pablo? Dime, Pablo, ¿te quieres levantar contra mí? Si yo te puedo triturar, te puedo hacer como el polvo, te puedo aplastar y no eres nada. Sin embargo, Dios no hizo eso. ¿Saben por qué? Porque Dios ama a las personas. Es como cuando imagínense, viene un pollito recién salido de su cascarón y viene ante ti y te quiere patear. Y tú lo miras y te ríes: mira ese pollito. Y el pollito viene y dice: ahorita te voy a ahorcar, te voy a pegar, te voy a poner cabe, te hago una llave y te tiro al suelo. El pollito, el recién que ha salido del huevo. Y tú lo miras: ay, si supiera, lo escupo y se ahoga, ¿no? Le pongo un dedo y lo aplasto. ¿Sabe, amada iglesia? Y el pollo todavía es grande. Mire, cuando el Señor le dice a Pablo: Pablo, no eres nada. Si eres alguien es porque yo te puedo hacer alguien. Mis manos te han creado. ¿Cómo te atreves a querer enfrentarte a mí? ¿Cuántas personas en este mundo, hermanos amados, desafían a Dios? Dice: ¿dónde está Dios? Dios no existe, somos del mono, y etcétera, etcétera. Se rebelan contra Dios. Y Dios, imagínate mirando cuántas personas se creen Dios, porque llegan a ser autoridades, quieren hacerse dueños de las naciones. Tienen dinero en abundancia y se creen dueños del mundo. Y el Señor, ¿cómo los mira? Los mira como nada. Él los podría aplastar, los podría desaparecer, pero es su amor tan grande, que su paciencia, porque quiere que procedan al arrepentimiento, amada iglesia. Dios es grande, el Dios incomparable, amada iglesia. Y entonces dice aquí: las naciones son como gota de agua, son como nada. Él es Dios grandioso, amada iglesia. Dice: ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. El Líbano es un lugar, un monte de tantísimos árboles en el Medio Oriente. Dice que serían como nada, no soportarían si tuviesen que Dios quemarlos e incendiarlos. Dice: ni sus animales, todos los animales del mundo servirían para el sacrificio para Dios. Sin embargo, Dios se complacía cuando alguien se iba con una tortolita. ¿Por qué se complacía Dios? Por la actitud del corazón, amada iglesia. Algunos piensan que porque Dios los ha bendecido un montón y cuando dan sus inmensas ofrendas o diezmos, entonces hinchan el pecho y dicen: yo soy el que siembro aquí. Y el Señor dirá: ¿pero qué es si al final yo te lo he dado? ¿Sí me entiende?
Entonces no le impresiona al Señor por más grande que tú lo hagas. ¿Sabes lo que mira Dios? Mira tu corazón, mira tu fe. Eso le agrada al Señor. Tu fidelidad cuando eres honesto. Bendito es el nombre de Jesús. Cuando una persona hace el bien aún con lo poco que tiene. Si tú has podido ayudar en este tiempo a alguien aunque sea con 5 soles, y otro ha ayudado con 5,000 y lo ha hecho como un déspota, quiero decirte que la ofrenda tuya Dios ha mirado con agrado. Porque Dios mira el corazón. Dele un aplauso al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Porque mira el Señor lo que hay en tu corazón. Dice, amado, también: como nada son todas las naciones delante de Él. Mire, aún las potencias mundiales, con todo el oro, con todas las armas, los misiles que tengan, todo, dice la palabra de Dios, como nada son todas las naciones delante de Él. Y la gente dice: ¿y entonces por qué no lo destruye tanta maldad? Recuerde que todo está en su agenda, todo pasa en un proceso. Estamos en el tiempo finales. Dios prepara su iglesia, ¿no es cierto? Ya la va a arrebatar. Luego viene la gran tribulación. Todo está en la agenda. Y luego termina eso, viene la venida del Señor a postrar sus pies en la tierra en Jerusalén, establece su reino, destruyendo todas las naciones de la tierra, y así sucesivamente. Nada se le escapa. Todo lo que está pasando ahora, ¿por qué el Señor permite? Porque Dios quiere que proceda la gente al arrepentimiento. Su amor es grande para con la humanidad. Dios quiere que las personas vengan a sus pies. No los quiere destruir, los quiere salvar. Pero si la gente es destruida, será por la decisión de cada persona. No es el deseo de Dios que la gente sea destruida. Dios es amor. Recuerde lo que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el Señor. Diga gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano amado, Dios es amor. Pero está aquí revelando para que el hombre sepa la grandeza de Dios. Él es Dios inigualable. Dice: como nada son todas las naciones delante de Él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es. Dios es inigualable. Dios es inigualable, amada iglesia. Mire lo que dice el verso 18. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿A qué pues haré semejante a Dios? El hombre trata de hacer cosas semejantes a Dios según el ser humano. Dice: ¿a qué pues me haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro. Mire, el platero, el que trabaja la plata, el oro, y le funde cadenas de plata. Dice: aquellas personas que trabajan con el metal para hacer sus propios ídolos. Porque el hombre quiere comparar a Dios con cosas hechas por su propia mano. Dice: el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿Sabe qué, hermanos? Dice también la Biblia que el hombre va al bosque y tumba un árbol y corta madera y saca madera para su mesa, saca madera para su silla, para su banco, para su puerta, y le queda madera. Y está pensando: ¿qué haré con esta madera? ¿En qué voy a utilizar esta madera? Está pensando y dice: ya sé lo que voy a hacer. Me haré un Dios. Y entonces agarra el formón, agarra el cuchillo, la navaja, el buril, y comienza a tallar y a tallar una imagen corruptible. Hace un ídolo, hace un Dios con sus propias manos. Y entonces lo coloca sobre un pedestal y le enciende velas y le pone ofrendas y se postra y se inclina ante ese ídolo y lo adora. El hombre pecador haciendo con sus manos un ídolo, un Dios, para postrarse delante de él, es una blasfemia contra Dios. Y el Señor dice: ¿a qué me compararéis? ¿No es eso un chiste? ¿No da risa acaso?
¿Cómo el hombre puede comparar al creador del universo? Pero eso justamente es la abominación del hombre, es la ceguera del hombre, por cuanto no oye la voz de Dios. Pero todo eso se tendrá que rendir cuentas delante de Dios un día. Mientras tanto, el Señor está llamando al corazón inicuo para que venga a los pies del Señor y se arrepiente de todos sus pecados, y el Señor tendrá misericordia y los salvará. Así dice el Señor, porque Dios es bueno. Mi Dios y tu Dios es bueno y amoroso. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo. El verso 21 dice de esta manera: ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Bendito es el Señor. Amada iglesia, dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. El libro de Isaías fue escrito siglos y siglos antes de Cristo. Y Cristóbal Colón vivió, hermanos, 1400, casi 1500 años después de Cristo. Y él decía que la tierra era redonda. Era su apreciación, tal vez por los escritos de la palabra. Y la gente común decía: este está loco, porque la tierra es plana. Y la tierra es plana, y por años se creía que la tierra era plana. Sin embargo, siglos atrás, antes de Cristo, la Biblia dice que el Señor mora sobre el círculo de la tierra. Nos revela que la tierra es redonda. Bendito es el nombre del Señor. Los científicos lo dijeron después, los astrónomos lo dijeron después, la Biblia lo dijo primero. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Así que el Señor es único y está sobre el círculo de la tierra, dice, mirando a los moradores de la tierra. En otras palabras, Él todo lo ve. A Él no se le escapa nada, amada iglesia. Aún lo que al ser humano está haciendo detrás de su puerta, en el interior de su habitación, aunque tenga llave, Dios lo ve todo, porque Él lo llena todo. En todo lugar está. Salomón decía, cuando iba a construir templo para el Señor, decía: ¿cómo puedo yo edificarte casa, Padre? ¿Cómo puedo edificarte casa, Señor? Si los cielos, ni los cielos de los cielos te pueden contener. El Señor lo llena todo. Bendito es el nombre de Dios. Él es el que todo lo ve. Escuche esto. Hablando de los gobernantes, de los poderosos, de los presidentes, de toda esa gente poderosa económicamente, ¿qué le dice el Señor? Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿Qué es Dios entonces? Él es soberano y único. Hermanos, hay gente que ha tenido millones y millones de soles, de dólares, de mucho dinero ha tenido. Grandes cosas, grandes propiedades, desde las épocas remotas, pero ninguno de ellos existe hoy. Ninguno. Usted sabe qué hombre en este mundo no vio muerte. Solamente aquellos que Dios determinó y decidió. ¿Se acuerdan Enoc y Elías? Porque Dios lo estableció así. Todo ser humano verá muerte, todos, excepto los que Dios determine que se irán en el arrebatamiento, cuando Él los llame, cuando Él nos llame, amada iglesia. Pero mientras tanto, todo ser humano tiene que ver muerte. No importa las riquezas, no importa lo caudalados que son. Usted sabe que contados con los dedos de la mano son los hombres que gobiernan este mundo. Son los que hasta son dueños de naciones, y quizá usted no lo sabía. Ellos son los que deciden las guerras. Ellos son los que deciden, hermanos, aún las catástrofes que hay aquí en la tierra, ocasionadas por el hombre.
Ellos lo determinan, porque son estos poderosos que habla la palabra. Ellos son los que determinan si la población debe caer o no, los que deciden los que tienen que morir o que cómo tienen que morir. O sea, hacen planes. Pero sabe una cosa, no son los que tienen la palabra definitiva. Es Dios que tiene la palabra. Saben que en los planes de estos poderosos era que a través de la pandemia muchísima gente se muera, muchísima gente muera para disminuir la población del mundo. Sin embargo, y no es una bromita, me he enterado que muchas personas después de esta pandemia, dentro de pocos meses, 6, 7 meses, van a estar dando a luz bebés, nuevas criaturas, nuevos bebés. Aplauso para el Señor, porque Él es el dador de la vida. Bendito es el nombre de Jesús. No han perdido tiempo mis hermanos en la cuarentena. Gloria a Cristo, bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Entonces dice 24, dice, como si nunca hubieran sido plantados estos gobernantes. O sea, han tenido gloria y luego, después que se fueron, lo único que se sabe es por los libros de historia o algún trabajo en el museo, pero nada más. ¿Dónde está su gloria? ¿Dónde están los que te afligen? Esos que afligieron a la otra generación, ¿dónde están? Están bajo tierra. Y Dios sigue siendo Dios, como dijimos muchas veces. Hermano amado, tú sin ti, mira, escúcheme, Dios sin ti y sin mí sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Bendito es el nombre de Dios, aleluya. Dice que son como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues, dice el Señor, me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Dios es incomparable. ¿A quién vas a comparar, amada iglesia? Hay gente que trata de comparar. Yo recuerdo haber leído hace un tiempo atrás y dicen, hubieron grandes hombres en este mundo, grandes hombres, así como Platón, Aristóteles, Simón Bolívar, Jesucristo. Hermanos, qué tal tontería y estupidez poner en ese grupo. Es verdad que hubieron grandes hombres que hicieron mucho en esta tierra, pero ¿cómo se puede atrever a colocar a Jesucristo en ese nivel? Todos los grandes hombres hicieron cosas para el bienestar de este mundo aquí en la tierra, pero Jesucristo no es hombre cualquiera. Jesucristo es el Señor de señores, aleluya, el Salvador del mundo, es el Verbo, dice la palabra. Dice que antes que hubiese día, Él ya existía. Bendito es el nombre del Señor. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice el Señor. Antes que Abraham fuese, yo soy. En el principio del Verbo, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, dice la palabra. Bendito es el nombre del Señor. La preexistencia de Cristo. Él siempre es eterno. Solo nació en un cuerpo aquí en la tierra, pero Cristo es eterno. No se olvide, Él no tiene principio, tampoco tendrá fin. Bendito es el nombre del Señor. Por eso en Colosenses, que dice la palabra, dice Hermanos 3:15, dice así: porque todas las cosas que existen fueron hechos por Él y para Él. Nada de lo que existe ha sido hecho sin Él, dice la palabra. Dice, porque es el primogénito, es el fundamento de todo. Aquí el primogénito no tiene que ver con lo creado primero, sino que viene a ser el fundamento de todo lo que viene después. Gloria al Señor. Él es eterno, no se le puede colocar junto a otros. Él es Dios. Por eso el Señor dice: ¿a qué pues me compararéis? ¿A qué me haréis semejante? ¿Y sabes por qué dice todo esto el Señor? Como dicen muchos, para bajarte los humos o al mundo. ¿Saben, amada iglesia? Por eso el Señor te dice: ¿cómo te atreves a temer más al hombre que a mí? ¿Quién eres tú para temer al hombre? Si alguien más grande que el hombre es tu Señor, es tu papá.
aquel que te salvó, aquel que te perdonó, aquel que te bendice, aquel que aseguró tu vida allá en la gloria. Tu nombre está registrado en los cielos. En el momento que cierres los ojos, inmediatamente las abrirás ante la presencia del Señor y disfrutarás aquel lugar, hermano, que lo que antes creíste por la fe, lo vivirás allí. Bendito es el nombre del Señor. Porque el Señor dijo eso: yo me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito es el nombre de Jesús. Allí estarás tú y allí estaré yo un día, en la presencia de Dios. Mientras tanto, vivamos para Él. Vivamos. Si vienen las tristezas y las aflicciones, tenemos que acercarnos al Señor. Él es el que nos fortalece, el que nos da la fuerza, el que nos ayuda, porque es nuestro ayudador. Es nuestro ayudador. Y termino con este versículo, el verso 26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Repito, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas las llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Bendito es el nombre de Dios. Tal es la fuerza de su poder y la grandeza de su dominio. Dios es creador del universo, creador, preservador y providente. Él es el Señor de todo. Así que, amada iglesia, cuando vienen las aflicciones, las amenazas del hombre, el jefe del trabajo, el acreedor o el gobernante, recuerde que hay alguien más grande que está sobre él, que ese hombre un día, hermano, se secará y desaparecerá su gloria y nunca más estará, pero Dios permanece para siempre. Así que tu vida tiene que estar plantada en el Señor todos los días de tu vida. Allí, por favor, cierra tus ojos. Vamos a orar al Señor.